Dice, consecuencias del pecado. La mayoría de las personas pasan por alto que las consecuencias del pecado son devastadoras y trágicas. El pecado deteriora la vida particular de los hombres. El pecado destruye la familia y aún pone en conflicto a las naciones. Y aún más, corta el futuro brillante de los hombres. Pero muchos ven los actos pecaminosos como algo normal y rutinario. Pero su fin es fatal. Es fatal. Es por eso que nosotros tenemos que fijarnos en este tiempo. En este tiempo tenemos que atender a la voz de Dios. En este tiempo tenemos que hacer caso de lo que se nos dice. Dice, aparta el favor de Dios del ser humano. El pecado aparta el favor de Dios del ser humano. Busque la palabra de Dios en Isaías capítulo 59, en el versículo 2. Isaías capítulo 59, verso 2. Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y muchas veces el género humano se pregunta, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Te has hecho esa pregunta tú alguna vez? Porque nosotros creemos que Dios nos puede escuchar en cualquier situación, en cualquier condición que estemos. Y Dios claramente habla en su palabra que las iniquidades han hecho división entre el hombre y Dios. Porque Dios es un Dios santo. Santo, santo, santo. Bendito es el Señor. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? No oye. Porque ¿a quién oye Dios? ¿A quién oye Dios? A los humildes. A esa persona que se presenta con su corazón contrito y humillado. Porque dice que un corazón así Dios no lo desprecia, ¿no es cierto? Es por eso que es conveniente que nosotros presentemos nuestra vida en esa actitud. Entonces, el pecado aparta de Dios el favor de Dios del ser humano. Cuando la persona necesite de Dios, no tendrá su ayuda porque no existe comunión con Él. Para recibir la ayuda de Dios, ¿qué es lo que hay que tener? Hay que tener comunión con Él. Hay que tener una común unión. ¿Y cómo se puede tener una común unión con Dios? ¿Andando al lote? No. Andando como Él quiere que andemos. Todo sale a la luz. Tarde o temprano, todo se hace manifiesto. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Una actitud de ignorancia de la persona de Dios y de su existencia. Es por eso que es conveniente enterarse de lo que hay aquí. Es por eso que es prioridad uno, enterarse de lo que hay aquí. Es por eso que es conveniente, es prioridad uno, humillarse delante de Dios, buscar el lugar secreto y
la presencia, la voz de Dios, que es lo que desea, ir quemando ahí todo lo que, esa grosura de nuestro corazón, que sea quemado delante de la presencia de Dios. El pecado conduce al alejamiento definitivo de Dios. El pecado te aleja definitivamente de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos experiencia, ¿o no? Tenemos experiencia. Una experiencia de las comunes que hay aquí, en comunidades que me voy a ir, pero voy a ir todos los jueves y todos los domingos a la iglesia. ¿Es verdad eso? Eso es una mentira. Porque queremos justificar nuestra salida de este lugar. No, yo me voy a congregar. Algunos cínicamente y sarcásticamente dicen, pero ¿puedo venir, hermanito, los jueves yo? Aquí se pone afuera alguien a decir los que pueden entrar y los que no pueden entrar. Hay un portero que hace eso. Entonces, cínicamente muchas veces decimos, ¿y puedo venir yo el jueves, hermanito? Pedazo de... ¿Ah? ¿Y puedo venir? Dile al que está a tu lado, te están hablando. Salmo 9, versículo 17. Salmo 9, versículo 17. Dice, los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvidan de Dios. Brígido. ¿Ah? ¿Qué te parece? Porque nosotros muchas veces creemos que andamos al 3 y al 4 y una suplicada y estamos listos. Pero, ¿qué dice el Señor? Una persona puede tener una buena figura, pero por dentro, ¿cómo puede ser? Pónete el dedo aquí. Pónete tu dedito aquí. Llévate tu dedo a la frente. Llévate tu dedo a la frente, llévatelo. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién? Porque siempre le echamos la culpa a otro. Siempre le echamos la culpa a otro. Una vez que estábamos aquí en comunidad y fuimos a la playa a vender. Y allá inmediatamente se los perdió uno. Inmediatamente. Andábamos en San Antonio, en el barrio del Chupete Suazo. Y inmediatamente se perdió uno. Y nosotros seguimos trabajando. Y llegamos en la noche aquí. ¿Y sabe quién estaba afuera o no? El artista. ¿Y a quién le echó la culpa? El diablo me tentó, hermano. ¿Qué dice la palabra? Que de nuestros propios deseos, ¿qué pasa? Somos seducidos. Y cuando somos seducidos, se hace manifiesto el pecado. Y ya cuando pecamos, ¡pum!, te tiraste. Es por eso que hay que amarrarse bien los cordones, los zapatos, amarrarse bien la correita del pantalón y caminar por el camino que nos ha demarcado el Señor. Porque Juanito Descartes, Dios nos sirve. Es imposible que lleguemos delante de la presencia de Dios
descartándonos. ¿Se puede? No se puede. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos aquí. ¿Aprendamos a qué? No tan solo a dejar el vicio, no tan solo a dejar las cosas malas, no tan solo a dejar la pillería, porque algunos están aquí y igual siguen siendo pillos. Son más pillos que afuera. Porque aquí se da la mano, dicen, según ellos. Aquí se da la mano. Pero tú puedes llegar delante de Dios así. Estás rebotando todo el rato con el Señor. Todo el rato. Y vais de rebote en rebote, aunque te pongáis unos chapos nuevos y te engomini y te perfumís bien aperfumado y con unos kilos más y le pongáis cualquier color delante de Dios. ¿Qué pasa? Toin. No hay movida. Es por eso que nosotros, claro, hablamos un lenguaje claro, de cómo hay que servir a Dios. Porque si tú puedes dejar la droga, puedes dejar el alcohol, puedes dejar todas las cosas, pero si no quieres conocer a Dios, si no quieres entrometerte en la presencia de Dios, si no quieres conocer al Señor, si quieres vivir bajo tus argumentos, no quieres vivir a los argumentos que Dios ponga a tu vida, vas a seguir siendo el mismo. Como te decía, un poco más gordo, quizás te cuentéis delante del espejo y digáis, que estoy lindo. Estoy encachado, ¿eh? Pero el rebote delante de Dios es inminente. Marcos capítulo 16, bendito es el Señor. Marcos capítulo 16, versículo 15 y versículo 16. Bendito es el Señor. Es por eso que es importante que nosotros vamos evaluando nuestro caminar diariamente, para que no se nos suba el humo a la cabeza, ¿no es cierto? Porque de repente se sube el humo a la cabeza. No hagas con otros los que no te gusta que hagan contigo. Dije Marcos 16, verso 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y hay otra escritura que dice, el que no creyere ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Que claro habla Dios a nuestra vida, que claro. Es que de repente a nosotros nos gustan las partes más bonitas de la Biblia, ¿te has dado cuenta? Las partes que, por ejemplo, a ver, dame tú una que tú la encuentres bonita. Que sea así, como que te llene, que es conforme, que es, pero deslumbrado. A ver, dame una, William. ¿Qué es lo que dice? Claro, si de repente andáis metidos en la legua y Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pedazo de... O andáis en la historia y Jehová es mi pastor y nada me faltará. La Biblia hay que comerla. Hay que comerla. Sabe amarga, pero después destila azúcar, dulzura, cuando se pone la palabra en práctica. Bendito es el Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4.
Recuerda que son las consecuencias del pecado. Y el pecado trae muchas consecuencias, como las que enumeramos al principio. Te aparta de la familia. El pecado te aparta de la congregación. Había una señorita que era muy linda en las manos de Dios. Era lindísima en las manos de Dios. Reunía a la gente, les predicaba, andaba en campamentos de jóvenes y en todos lados andaba. Era increíble. Pero el pecado la ha apartado. La ha apartado. Y ya hoy no quiere que le hablen de Dios. Ya no quiere que le aconsejen. Ella ya se borró del Facebook y se eliminó para que nadie le hable. Porque el pecado la ha apartado. Eso es lo que hace el pecado. Te aparta. Estas cosas, dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Dios. Tú infringir la ley de la tierra, ¿y qué es lo que te hacen? Guante. Y tú infringir la ley de Dios, ¿y qué te pasa? Que hay al margen. Se empieza a notar que ya está ahí seco. Ya no quería ir a la iglesia. Ya veía a los hermanos y te encaletáis. Porque ya te empezáis a apartar de la voluntad de Dios. Y ya después, si te dicen por ahí, ¿usted no era hermano? No, ¿cuándo? Me está confundiendo. Me está confundiendo. Bendito sea el Señor. Y recurrentemente nosotros estamos viviendo esas cosas. Ya con muchos años en el ministerio hemos vivido muchas experiencias. Estábamos aquí y a un chico de allá del norte de Ovalle se lo llevan preso y de ahí a tiempo. Y fue a parar aquí a la Peña, a la calle 1. Y el José Luis, un hermano venezolano, fue a verlo, José Luis lo fue a ver. Para llevarle su ropa, para que él viera que estábamos con él, porque es importante, ¿no es cierto? Y cuando lo vio dentro del patio de la cárcel y ve al José Luis y le dice, oye, no digáis nada que yo estaba en remar, porque ya se había puesto el traje de bio ya. Ya no le servía que lo compararan con un cristiano, sino que ya él ya se había abierto de ahí. Oye, ni se te ocurra decir que soy de remara. Y esa ya es una parte que te aparta del Señor. Es algo que te va apartando. Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos capítulo 6, verso 23. Que Dios te bendiga en esta mañana. ¿Quieres que Dios te bendiga? Empieza a hacer la palabra de Dios. Empieza a obedecer. Empieza a hacer las cosas que no te gustan hacer. A hacerle caso a tu encargado. Hacerle caso a los hombres de Dios. Porque nosotros los tienes que poner no sé, por delante a quién para que le hagamos caso. Porque muchas veces menospreciamos a la gente que los pone por delante. Pero Dios te está hablando a tu vida. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas la dádiva de Dios
Porque la paga del pecado, ¿qué es lo que es? Muerte. ¿Cómo le dijeron a Adán? ¿Cómo le dijo el Señor? Si comieres de ese fruto, ciertamente morirás. ¿Y qué es lo que le dijo la mujer? No debe morir. Pero ¿qué es lo que le había dicho Dios? ¿Qué es lo que iba a morir en él? La comunión. ¿Y el pecado qué es lo que te roba? La comunión con Dios. Ya empezáis a cuestionar todo, empezáis a ver todo con ojos carnales. Ya el Espíritu de Dios se ha apartado de tu vida y empezáis a cuestionar todas las cosas. Cuando por las calles yo me he encontrado con gente y me ha dicho, no, yo fui drogadicto, pero yo salí solo adelante. Y yo 20 años sin drogarme y están en su casa pero hay algo que no tienen. Las cosas de Dios, la vida eterna, el Espíritu Santo, cosas importantes que disciernen. No lo tienen, tan seco. Bendito es el Señor. Pero nosotros tenemos la posibilidad de que el Señor nos dé cosas preciosas a nuestra vida. Bendito es el Señor. Busca Génesis capítulo 2, versículo 17. Bendito es el Señor. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, bendito es el Señor. Y Génesis 3 dice, aleluya, gloria a Dios. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ni le tocaréis. Bendito es el Señor. Y Génesis capítulo 3, ahí mismo, el 16 y el 17. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ese fue el castigo que le dio el Señor. ¿Por qué? Por haber desobedecido. ¿Y al hombre qué le dijo? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque desatendió la voz de Dios. Bendito es el Señor. Como decía la alabanza, úsame tú. Pero anteriormente, ¿qué es lo que decía? Porque has puesto tu confianza en alguien que no puedes ver. ¿Tú has puesto tu confianza en el invisible? Bendito es el Señor. Por tanto, úsame tú. Aleluya, gloria a Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12.
Aleluya, gloria a Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuánto? Todos pudieron. Pero para que nosotros podamos vivir una vida plena, de acuerdo, hemos pecado. De acuerdo, hemos pecado, pero ¿adelante de quién hemos venido para que Dios pueda perdonar nuestros pecados? ¿Delante de quién has venido tú? ¿Y por qué no lo dices? ¿Quién es el que gobierna tu vida? Dilo, Jesucristo es el que gobierna mi vida. Bendito es el Señor. Porque un tiempo tuvimos a alguien que gobernó nuestra vida. Y nuestra vida fue fatal. Fue caótica, de pérdida en pérdida, de tumbo en tumbo. Pero desde el día en que Cristo llegó a nuestra vida, han cambiado las cosas. Bendito es el Señor. Han cambiado las cosas. Tenemos claridad. Podemos ver, el Espíritu Santo de Dios nos guarda, nos cuida, nos reviste. De repente queremos arrancarlos con los tarros, pero hay algo que nos impide que lo arranquemos con los tarros. ¿O no? Como que de repente querías hacerte el chino y te poniste tartamudo. Porque el género humano es malo. Dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Se arrepintió. Porque su vivir era continua maldad. Bendito es el Señor. Es por eso que nosotros tenemos que vivir diariamente sujetos al Señor. Por la mañana, por la tarde, por la noche. Tenemos que vivir sujetos a Dios. Porque de repente nos pasamos la película. Nos pasamos la película. Y ahí viene el Señor y de nuevo nos recuerda nuestra condición y decimos, Señor, perdone, Señor. Y ahí nos da un empujón y seguimos caminando. Porque así somos nosotros. Oh, no hay nadie aquí así. A lo mejor me equivoqué, era para allá. Porque nosotros caminamos sobre este mundo, no somos de aquí. Pero estamos aquí, dijo el Señor, guárdalos. Es por eso que tenemos que vivir pidiéndole misericordia a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. ¿Está aburrido? No, porque vaya abajo hay cualquier aburrido. Ahora se dieron cuenta de que había un Dios. Pero cuando le hablaron, no quisieron entender. Y ni quisieron poner oído, hacer oído a las cosas. Miraban por tonto. Loco. Pero hoy, para nosotros, ¿qué es lo que es esa locura? Bendita locura que ha salvado nuestras vidas, que nos ha sacado del error. Esa locura nos ha dado una oportunidad. Esa locura hoy tiene convertida nuestra vida en una familia. Hoy nosotros podemos estar siendo usados por Dios. ¡Qué bendita locura! Bendito, porque antes no los querían ni ver. Veían por la ventana que Dios, que estáis mal. Es Dios. Bendito es el Señor. Echamos una ojeada a un libro de Miguel Díez, que es Boga Mar Adentro. Y él contaba un testimonio de cuando empezaron ellos, allá en España. Y decía que él, en oración, Dios le mostró a dos que
que estaban fumando hachís en la comunidad. Y dice que inmediatamente él tomó el auto y fue a la comunidad. Y los enfrentó y les dijo, ¿qué estáis haciendo vosotros? No, nada. Que sepáis que lo que sé no me lo ha dicho hombre alguno, sino que Dios me lo ha revelado. Vosotros estáis fumando hachís. Y ahí se soltaron. ¿Por qué? Porque la revelación, ¿de dónde viene? Entonces, Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Entonces, muchas veces esta situación es letal en la vida del hombre. Ya en otro tiempo te mandabais solo, dice la palabra, ¿o no? En otro tiempo te mandabais solo. Y recuerda que la revelación viene por el Espíritu. O sea que ¿quién le está diciéndole? ¿Quién te manda? No, nada. Como que retrocedís para echar tiro. Es que de repente no lo entendimos. De repente a mí me pasaba que yo iba a un lugar y dejaba a la gente y yo me quedaba en un lugar y dejaba la camioneta y empezaba a darme vueltas y decir, chuta, mejor me voy para allá. Y me iba para allá y después decía, no, mejor me voy para acá. Y cuando terminaba el trabajo en la tarde, lo terminaba donde mismo había dejado la camioneta. ¿Y sabéis lo que decía yo? ¿Cómo soy, señora? ¿Por qué? Porque el Señor está haciendo la pega. Está haciendo la pega. Nosotros somos los que estamos poniéndole obstáculos para que haga el trabajo. Nosotros somos los que los ponemos tontos, los ponemos porfiados, los ponemos herejes y empezamos a retrasar el trabajo de Dios. Si nosotros no procediéramos como Dios nos manda, andaríamos 10 puntos. 10 puntos con el Señor. Pero ¿cómo andamos por casa? Bendito es el Señor. Pasamos con puro sueño. Habla el Señor y las reuniones nos venimos a estirar ahí. Pero cuando andamos en la calle y escuchamos una cumbia, se lo bastían hasta los juanetes de las patas, se lo bastían. Pero para el Señor, no sé, pues a lo mejor estoy equivocado. A lo mejor no es la iglesia donde me han dicho que iban a predicar, porque aquí hay puros santos. ¿Ah? Dile al que está a tu lado, te están hablando, no te hagáis el gil. ¿Queréis que te lo diga en arameo? Gilis. Te están hablando, no te hagáis el gilis. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Ahora. Yo. Segunda de Pedro 2, 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo hizo. ¿Qué es lo que te promete el mundo? Te promete libertad en el mundo. ¿Qué es lo que te promete el pecado? Te promete... Porque en sí, el pecado es rico, pero la consecuencia es fatal, es amarga como el ajenjo, la consecuencia, es amarga como la hiel, ¿o no? Porque aunque el bombón sea bonito, tiene veneno
¿O no? Aunque el bombón sea pero codiciable, ese bombón tiene veneno. ¿Por qué? Porque Dios declara que no se puede vivir con Él transgrediendo sus ordenanzas. No se puede vivir con Dios, estar con Dios y estar con el mundo. O agradáis uno y desagradáis al otro. ¿O no? ¿O voy a andar así por la vida? Con un pie aquí y el otro acá. ¿Sí? Un rato me voy a ir para allá y la voy a hacer la bonita y de ahí voy a ir para acá. Señor, ¿qué es lo que te va a pasar? ¿Qué es lo que te va a pasar? Va a venir el garrotazo. ¡Pah! ¿Cómo queda el entendimiento humano debido al pecado? Efesios capítulo 4, verso 18 y verso 19. Efesios capítulo 4, verso 18 y verso 19. Teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron ¿a qué? Para acometer con avidez toda clase de impureza. ¿A causa de qué le ocurrió aquello? Viviendo ajenos a Dios, porque le dieron la espalda a Dios. Bendito es el Señor. Y nosotros tenemos años de experiencia en la maldad, ¿o no? Tenemos años, tenemos mucho rodaje en la vida antigua, en la mala vida. Bendito es el Señor. Y vivimos estas cosas. Damos gracias a Dios que estamos aquí hoy día. Dale gracias a Dios que estás aquí. Porque otros no han corrido la misma suerte. No han corrido la misma suerte. Que Dios nos ayude. ¿Cómo percibe el hombre natural las cosas de Dios? ¿Cómo percibe el hombre natural las cosas de Dios? ¿Qué importancia le da el hombre natural a las cosas de Dios? Ninguna. Porque es natural. Es por eso que nuestra naturalidad nosotros tenemos que sacarla de nuestras vidas. Nosotros somos creación de Dios. Y Dios nos creó para que le sirviésemos y le adorásemos. No nos creó para que tomáramos un rumbo particular a nuestra vida. Ya mucho tiempo, años, yo tomé un rumbo particular. ¿Y qué es lo que me pasó? Estuve ahí en el hotel 5 estrellas que está aquí. ¿A dónde? ¿Para qué lado está? ¿A dónde está el...? ¿Para allá? En Cambridge. En la Universidad de Cambridge. Estuve 10 años y un día. ¿Y qué es lo que me significó aquello? Pérdida de tiempo. Significó amargura en mi corazón. Significó muchas cosas malas en mi vida. ¿Y quién tuvo que salir a mi encuentro? ¿Quién? Jesucristo tuvo que salir a mi encuentro. O si no, mi vida no era nada. Es por eso que es tan preciso Jesucristo en nuestras vidas.
Eso es el Evangelio. Cristo crucificado. Y crucificado por causa de nosotros. Ese es el Evangelio que nosotros debemos vivir y que tenemos que practicar y que tenemos que predicar a Cristo crucificado por nosotros. Y luego resucitado. Y hoy a la diestra del Dios Padre. Ese es nuestro Jesucristo. Bendito es el Señor. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Despaílate, despaílate. Aleluya. Dile que está a tu lado. Despailémoslo. Despailémoslo. Bendito es el Señor. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Bendito es el Señor. Que Dios nos ayude. Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Entiendes? Estoy en segunda y era en primera, ¿no? ¿Estoy equivocado? Era primera, perdón. Primera, capítulo 2. Aleluya, gloria a Dios. 2:14. Ahora voy a repetirme, despaílate. Me voy a repetir a mí mismo. Voy a mirarme yo a mí mismo. Despaílate. Pedazo de barbeta. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que, gente nueva, nosotros que sabemos, tenemos que invitarlo a que conozca las cosas de Dios, a que desguste de las cosas de Dios, porque Jesucristo dice en su palabra, probadme y veréis que soy bueno. Entonces, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. ¿Cómo se han de discernir las cosas de Dios? Espiritualmente, buscando, leyendo, diciéndole al Señor lo que nosotros necesitamos. Tenemos que decirle. Nadie llega aquí aprendiendo o sabiendo, nadie. Pero cuando nosotros sometemos nuestra vida delante de Dios, Dios empieza a revelar en nosotros, Dios empieza a hablar a nuestra vida y Dios empieza a mostrarnos el camino. Bendito sea el Señor. ¿Te gusta? ¿Te gusta la palabra? Es imposible que el hombre se pueda corregir por sí mismo. Es imposible que nosotros, los hombres, y cuando digo hombre, digo mujer también, nos podamos corregir por nosotros mismos. Es imposible, no se puede. Porque cuando nosotros los corregimos por nosotros mismos, ¿cómo los corregimos? A lo que nos gusta. Los decimos a nosotros mismos, estoy bien, ¿no es cierto? Sí, estoy bien. ¿Ah? ¿Tengo la razón o no? Sí, tengo la razón. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17. Gloria a Dios siempre. ¿Qué más claro que esto? Engañoso es el corazón más que todas las cosas
y además perverso. ¿Quién lo conocerá? Porque nosotros no nos conocemos los corazones nuestros entre nosotros. No sé lo que hay en tu corazón, tú no sabes lo que hay en el mío. Pero ¿quién lo conoce? Lo conoce. Bendito es el Señor. Es por eso que tenemos que ir delante de Él, a presentarle nuestro corazón. ¿Qué es lo que dice Él? Entrégame tu corazón. Entrégame tu corazón. ¿Le hay entregado el corazón a Cristo? Bendito es el Señor. Pero ¿puede el hombre cambiar su corazón por sí mismo? Jeremías capítulo 13, versículo 33. Estamos en un proceso, como decía William. Es 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. ¿Comprende? ¿Podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? O sea que hay que salir definitivamente de esa condición. Bendito es el Señor. Yo siempre recuerdo mi inicio en el ministerio. Y le doy gracias al Señor. Porque me he podido, con toda mi julería, con todas mis fallas, mis defectos, Dios me tiene aquí todavía. Porque de la camada que vine yo no hay nadie. Y a la vuelta de los años lo he visto. ¿No es cierto? ¿Por qué pasa eso aquí? ¿Y por qué? Por causa de no entregar el corazón a Dios. ¿Podremos nosotros hacer limpio lo inmundo de nuestra vida? Job capítulo 14, ya estoy terminando, versículo 4, que ya me hizo, que ando con mi secretaria, entonces ya me pegó el disparo ya. Hay que ser obediente. ¿Cuántos me dan un minuto? ¿Me dan un minuto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Bendito es el Señor. Job 14:4. ¿Quién hará limpio el mundo? ¿Quién? Nadie. Solamente Dios. Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo. Bendito es el Señor, por eso que hay que disponer nuestra vida delante del Señor. ¿Cómo es nuestra condición humana? ¿Cómo es nuestra condición humana? Dijéramos delante del Señor, y con esto termino, Gálatas 5:17. Y te voy a dejarte tarea para la casa. Y cuando lo veamos de nuevo, te voy a preguntar. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Bendito sea el Señor. ¿Y nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer la voluntad de Dios, aunque los duela. Aunque
Bendito es el Señor. Porque de repente trabajamos por la pura carne nomás, para alimentar la pura carne. Pero el espíritu no lo alimentamos. Entonces, por eso que a la primera pasada de cambio, y el luso, recién está aquí. ¿Ah? Pero si recién lo vi, bendito sea el Señor. Hay al menos dos enseñanzas que podemos sacar de esto. Que la gracia de Dios actúa en nosotros con el perdón cuando pecamos. Que hemos de esperar las consecuencias del pecado cuando caemos en él. Porque el pecado trae consecuencias. Tarde o temprano te va a traerte las consecuencias. Porque lo hemos visto muchas veces en mi vida y lo hemos visto en la vida de los demás. ¿Usted cree que yo llegué aquí con una aureola y un par de alas? Me ha costado mucho. Y te voy a dejarte para tarea para la casa. Segunda de Samuel, capítulo 11, del 1 al 18, y segunda de Samuel, capítulo 12, del 1 al 17. Ahí está la vida de David, del rey de Israel. Y vamos a terminar con el Salmo 51. Aleluya, gloria a Dios. Lo alegramos cuando vemos a alguien. De verdad lo alegramos. Pero hay que mantenerse. Póngase de pie y leámoslo. Léalo conmigo. El Salmo 51. Aproveche de pararse para que se estire un poco. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti, delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Bendito es el Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantaré mi lengua tu justicia. Señor,
abre mis labios y publicaré en mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo solo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios, Dios, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerro delante del altar. Preséntate como un sacrificio vivo delante de Dios todos los días de tu vida, todos los días de nuestra vida. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Dale un aplauso al Señor.